Bienvenidos a la serie Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro como la oración modelo del Señor Jesús. Hoy vamos a continuar con la sesión 6, la parte 2 de esta sesión, ya que hemos dividido la sesión en dos partes principales. En el video anterior hicimos la parte 1. Esta sesión 6 es acerca de la segunda petición del Padre Nuestro, que es que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así en la tierra. En la parte 1 de la sesión hablamos de la primera frase, que venga tu reino. En esta parte 2 vamos a hablar de las dos siguientes frases, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así en la tierra. Vamos a repasar las 5 peticiones. La primera es santifica tu nombre. La segunda es haz venir tu reino, haz tu voluntad. Claro está, esto es resumiendo. La tercera es danos el pan. La cuarta, perdona nuestras deudas. Y la quinta, no nos dejes caer en la prueba, líbranos del impío. De esta manera el Padre Nuestro está compuesto de lo que yo he llamado una invocación, que es la frase Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego 5 peticiones, que son estas 5 que están aquí, y de lo que hablaremos más adelante, una doxología o una declaración de exaltación y gloria a Dios, que es la frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pero por ahora nos estamos enfocando en las peticiones, y hoy vamos a hablar acerca de esta segunda petición. El plan para esta sesión, la sesión está dividida en dos partes principales. En la parte 1 hablamos de la frase que venga a tu reino. En la parte 2 vamos a hablar de las siguientes frases, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así en la tierra. La frase como un todo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Debemos recordar que aunque estamos hablando de las 3 frases de esta petición de manera específica, para poder discutirlas con más detalle, estas realmente funcionan en conjunto y prácticamente significan lo mismo: la venida escatológica del reino de Dios. Por lo tanto, cada frase y aún cada petición no son cosas desconectadas, que se traten de diversidad de cosas, sino que todo está relacionado, todo tiene un punto de enfoque, que es la venida del reino del Señor, cuando Jesús regrese. Así que esto aplica a la oración como un todo. Todas las peticiones están intrínsecamente relacionadas y tienen un enfoque apocalíptico en el día del Señor, la resurrección de los muertos y la venida del reino. Y desde un principio hemos hablado de esta palabra apocalíptico, que es todo aquello que está relacionado específicamente al día del Señor, el fin de los tiempos, la consumación del siglo, cosas así por el estilo. Y hemos hablado de cómo el Evangelio mismo es apocalíptico, y por lo tanto lo apocalíptico no es principalmente negativo, sino de hecho es positivo, porque habla de ese día que el Señor ha establecido para exaltarse a sí mismo y salvar al justo y castigar al impío, al malo, a aquellos que no se arrepienten. Por lo tanto, es parte central de lo que es el Evangelio. A continuación hablaremos de las otras 2 frases de la petición: haz tu voluntad, número 2, y número 3, como en el cielo, así en la tierra. Número 2, haz tu voluntad. Voy a leer una cita de mi amigo David Rickman, que nos da un poco de claridad acerca de esta petición. Esta petición es una expansión de la segunda petición, venga a tu reino. La versión de Lucas no contiene esta frase. Su omisión ahí nos ayuda a ver que se trata prácticamente de la misma idea y que ocurrirá al mismo tiempo que venga tu reino. Es decir, la voluntad de Dios se realizará cuando venga su reino. La escritura y las oraciones hebreas a menudo tienen un cierto sentido de paralelismo,
donde la misma idea se declaró en dos formas distintas. Este pasaje no podría ser técnicamente clasificado como un paralelismo, pero es muy similar y nos ayuda a entender el punto que se estaba presentando. El paralelismo es como una técnica literaria donde una misma idea se presenta por medio de lenguaje distinto, pero que comunica la misma cosa. Por ejemplo, en este caso, cuando se dice, venga a tu reino, tu voluntad sea hecha, o haz tu voluntad, en esencia se está refiriendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque el reino del Señor, cuando sea establecido, va a ser el medio por el cual Él va a implementar o a realizar o a hacer su voluntad. Y por lo tanto, las dos frases paralelamente, es decir, una detrás de la otra, comunican la misma cosa. Esta es otra cita de Craig Keener, quien dice que se entendía que después de la venida de su reino, la voluntad de Dios se haría en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, él afirma la misma idea. La siguiente cita de Donald Hagner dice que haz que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Esta petición es esencialmente sinónimo de la petición anterior. Y es por eso que en Lucas se omiten. Es decir, en Lucas solamente vemos la frase, venga a tu reino. En Mateo tenemos la frase, venga a tu reino, tu voluntad sea hecha como en el cielo, así en la tierra. Es como una expansión de la misma cosa, la venida del reino. Continuando la cita, la realización de la voluntad de Dios en la tierra obviamente implica la revocación del orden actual del mal y por lo tanto una regeneración de la tierra como la conocemos. Esto es tan importante lo que él acaba de decir, donde él describe lo que va a conllevar que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Implica la revocación del orden actual del mal. Es absolutamente evidente que las naciones de la tierra, incluyendo a Israel mismo, la nación escogida por Dios, lo que predomina es la rebelión contra Dios, no la realización de su voluntad. Las naciones en general, solo con la excepción de unos pocos creyentes, en comparación a la vasta población de la tierra, son pocos aquellos quienes en cada ciudad de la tierra, en cada país, en cada continente, hacen la voluntad de Dios. Y aún aquellos que de corazón deseamos obedecer al Señor y hacer su voluntad, al obedecer su palabra, al reconocer su autoridad, quien Él es, aún no lo hacemos perfectamente, porque muchas veces no lo obedecemos al 100%, y es la realidad. Sin embargo, el Señor ha establecido un día donde Él va a imponer su autoridad de una manera sin precedentes y absolutamente, donde ya no va a haber paciencia contra la maldad, sino que el Señor va a juzgar la maldad y va a revocar o a remover la maldad, el sistema de este mundo que predomina y que rige este siglo, este presente siglo malo, de hecho, lo llamó el apóstol Pablo en Gálatas 1:4. Y la realización de su voluntad también incluye la regeneración de la tierra, es decir, que la tierra sea transformada a una nueva tierra. La voluntad de Dios en Mateo. El tema de la voluntad del Padre y la obediencia de aquellos que viven como hijos del día es muy importante en el Evangelio de Mateo. Este contexto general del libro de Mateo, como un todo, nos ayuda a entender mejor la petición. Así que vamos a ver estos pasajes en Mateo, donde se habla de la voluntad del Padre. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que es un contexto escatológico dentro del cual se habla de la voluntad del Padre. Dice, sino que el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque si Dios va a hacer su voluntad, va a implementar, va a realizar su voluntad de una manera absoluta y eterna en ese día al establecer su reino, pues solamente aquellos que en esta vida deciden someterse a la voluntad del Padre van a poder entrar a ese reino. Y hacer su voluntad en el contexto o en esta vida se refiere al arrepentimiento y la fe en respuesta al evangelio de ese reino. Es decir, se nos predica que viene un reino que está cerca y se aproxima históricamente a la historia, donde el Dios de los cielos establecerá un reino de justicia, rectitud, santidad, honor, obediencia a Él. Se nos predica ese evangelio y se nos llama a arrepentirnos, a volvernos a Dios ante la venida de ese reino. Y al arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor, nos estamos sometiendo a su autoridad, estamos haciendo su voluntad y por lo tanto tendremos entrada en ese día al reino. Mateo 12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y por lo tanto implica que tendrán herencia del reino con el Mesías. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y Jesús definitivamente no está redefiniendo o reinterpretando el reino que los profetas anunciaron. Él nunca lo hizo. De haberlo hecho, él pudo haber sido acusado de ser un falso profeta, un falso maestro, de una manera legítima. Pero realmente Jesús simplemente dio testimonio, confirmó, garantizó por su muerte y resurrección la venida de ese reino. Esto es un tema que en un artículo en el que estamos trabajando vamos a hablar con muchísimo detalle, aclarar el tema del reino y diferentes ideas que han surgido del reino. Continuando, en Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Es decir, su voluntad es que todos hereden el reino. En Mateo 26:42, este es un pasaje tan importante, donde Jesús se aparta de nuevo para orar y dice: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hablando de la copa de la ira de Dios que Él recibiría en la cruz, dice: hágase tu voluntad. Así que Jesús mismo vivía para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, nos damos cuenta de cuán importante y central era este tema de la voluntad de Dios en el Evangelio de Mateo. Continuando, la certeza y convicción de que el Padre hará su voluntad escatológicamente al imponer el gobierno de su Mesías en su venida es lo que nos llama por medio del Evangelio al arrepentimiento, la fe y la obediencia en sometimiento a esa voluntad en esta vida. Leamos lo que dice Mateo 21, 28 al 32. ¿Pero qué les parece? Jesús cuenta una parábola y dice: un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro hijo, le dijo lo mismo, y éste respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. Así que el primero, de entrada, le dice al padre: no quiero ir. Pero luego recapacita y se arrepiente. Dice: wow, yo tengo que obedecer a mi padre. Así que va. Entonces, el que dice: sí, yo iré, Señor. Pero luego resulta ser una hipócrita y no va a trabajar en la viña. Jesús les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, que eran judíos considerados pecadores por los líderes religiosos, los fariseos, entran en el reino de Dios, es decir, obtienen garantía de herencia y entrada al reino en el siglo venidero por medio del arrepentimiento.
Dice, entran antes que ustedes, es decir, los líderes religiosos, que se autojustificaban y no se arrepentían. Verso 32. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia, predicando un bautismo de arrepentimiento, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Jesús utiliza esta parábola para contrastar la actitud y las acciones de aquellos que eran considerados como pecadores en Israel. ¿Por qué? Porque no observaban la ley. No les importaba el templo, no les importaba ofrendar, vivían una vida de desenfreno. Como claro está, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores porque servían al imperio al recaudar impuestos del resto de los judíos. Y las rameras pues tenían una vida obviamente muy mala. Sin embargo, cuando ellos escuchan a Juan el Bautista llamándolos a arrepentirse al proclamar el evangelio, ellos se arrepienten. Dicen, oh wow, el reino viene. El día del Señor está cerca. Por lo tanto, tengo que arrepentirme y someterme al bautismo, al lavamiento del agua, por la palabra, por la proclamación del evangelio. Y lo hicieron. Fueron ese hijo que inicialmente no vivía para el Señor, pero luego se arrepiente. Y esto fue en contraste con los fariseos que de apariencia, sí, Señor, sí, oh, sí, Padre Dios, oh, gloria, Padre. Y tenían esta apariencia de justicia y rectitud, pero luego realmente no respondían, no se arrepentían, no creían, porque no creyeron a Juan. La voluntad del Padre hecha por el Hijo. En ese contexto escatológico, es decir, sabiendo que la voluntad de Dios se realizará, se hará de manera absoluta en ese día escatológico del Señor, la obra de Jesús como el Hijo unigénito, por medio de quien la voluntad del Padre prosperará, es absolutamente central y crucial. El Salmo 40, versos 7 y 8, un salmo que el libro de Hebreos, de hecho, aplica e interpreta como que se trataba del Mesías. Dice, entonces dije, aquí estoy, Padre, en el rollo del libro está escrito de mí, es decir, en la ley y en los profetas. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Y de hecho el contexto del Salmo alude al sacrificio del Mesías como ese sometimiento a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, de parte de su Hijo, de parte del Mesías. Y la ley del Señor estaba en su corazón. La ley del Señor, la instrucción del Señor era lo que impulsaba, lo que movía el corazón de Jesús y lo que lo sigue moviendo, claro está. Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Esa fue la voluntad de Dios, quebrantarlo, crucificarlo, humillarlo como un sacrificio de expiación. Increíble. Continúo. Cuando Él se entregue a sí mismo, voluntariamente haciendo la voluntad de Dios como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Qué poderoso. Lucas 22:42. Jesús le dice al Padre, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 4:34, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese es mi alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y lo que sale de su boca, su palabra, es su voluntad, la revelación de su voluntad, su intención, su plan, su propósito. Y Jesús se alimenta de eso, resiste el apetito de la carne, resiste el impulso a vivir para esta vida y a desobedecer a Dios de esa manera. Y Él se sacia, Él sacia y fortalece su alma con la voluntad, con lo que el Señor ha revelado y hablado en su palabra. Y dice, Padre, me deleito en hacer tu voluntad. Tu palabra es como miel a mi paladar. Y por eso Jesús declara, esa es mi comida, llevar a cabo su obra en obediencia a Él. Hechos 13:22 dice Pablo, citando aquí a 1 Samuel, dice, cuando remueve a Saúl como rey, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y este pasaje es muy importante por varias razones. Primero, porque el Mesías, es decir, el ungido rey de Israel, era constituido como el Hijo de Dios. Y era por medio de ese rey, ese Hijo de Dios, ese ungido, que el Señor llevaría a cabo su voluntad. Y claro está, en el caso de David, esta declaración acerca de él se extiende más allá de David mismo y se manifiesta y haya un cumplimiento final en la persona del Hijo de David, Jesús de Nazaret. Y de esa manera, de hecho, el apóstol Pablo lo aplica en Hechos 13:22. Hechos 13, el contexto en general, ustedes pueden ver el pasaje completo luego, pero estoy aquí enfatizando la importancia de esta declaración. Esto también, es decir, que la voluntad del Padre sea hecha por medio del Hijo, por el Hijo, implica la restauración de Israel como la nación primogénita, ya que su arrepentimiento y obediencia en el fin del siglo, cuando sean redimidos por el unigénito, resultará en el establecimiento del reinado justo del Mesías, que realizará, o por medio del cual se realizará la voluntad de Dios. Éxodo 19, 4 al 6. El Señor establece a Israel, por medio del pacto, como aquellos que serían constituidos como un reino de sacerdotes, una nación santa, separada, consagrada para el Señor, a fin de llevar a cabo este propósito eterno de implementar el reino del Señor en la tierra y de esa manera llevar a cabo su voluntad. Este pasaje es muy importante en relación a la narrativa y el mensaje de las Escrituras en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como vamos a ver en un momento. Isaías 1, 24 al 27, el Señor dice, por tanto, declara el Señor, Yahweh de los ejércitos. Y esa palabra, la que dice Dios, realmente en el hebreo es Yahweh. El poderoso de Israel, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Porque de lo que habla este pasaje es que el Señor finalmente va a restaurar, a salvar, limpiar, purificar a Israel. Y va a establecerlos como una ciudad de justicia, una ciudad, una nación, un pueblo por medio del cual el Señor llevará a cabo su justicia en las naciones de la tierra en el siglo venidero. Continuamos, Zacarías 12, 8 al 11. En aquel día, el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. El débil será como David, la casa de David será como Dios, en fortaleza. Como el ángel o el mensajero de Yahweh delante de ellos.
Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Este pasaje es importante porque el Señor promete que Él va a traer a Israel al arrepentimiento. Y el contexto del pasaje revela que el resultado de esto será la restauración de la casa de David, del reino de David, por medio del cual, repito, se llevará a cabo la voluntad de Dios, como hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el arrepentimiento, la obediencia de Israel en el fin del siglo es central en relación a la voluntad del Padre siendo hecha por el Hijo. Primera de Pedro 2:9, Pedro hace eco de Éxodo 19, verso 6 específicamente, cuando dice que ustedes, y Pedro se está dirigiendo de hecho al remanente fiel de creyentes judíos. Las dos cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, son dirigidas específicamente a creyentes judíos. Pedro de hecho fue llamado el apóstol a la circuncisión o a los judíos, principalmente, no únicamente, pero principalmente. Y estas cartas, muy claramente, las cartas de Pedro fueron dirigidas a creyentes judíos. Y es el remanente fiel de creyentes judíos quienes son llamados por Dios linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Porque es en ellos quienes se cumple y se cumplirá el llamado de Israel. Porque definitivamente los incrédulos entre Israel, que nunca se arrepientan, tristemente han de ser excluidos del destino de la nación. Pero Dios preserva a un remanente, es decir, a un grupo de israelitas dentro de la nación, y por medio de ellos lleva a cabo su plan original que Él decretó en Éxodo 19. Y Pedro se dirige a estos discípulos. La nación santa no somos nosotros los creyentes gentiles, ni el linaje escogido, ni el pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos incluidos en la asamblea de Israel, porque la asamblea de Israel estaba constituida de diversidad de pueblos, siendo Israel, claro está, el pueblo principal que la constituye. Es decir, la asamblea se refiere a la congregación o la iglesia de Israel. Pero, repito, la iglesia, la congregación, lo que llamamos la iglesia, está constituido de diversidad de naciones. Israel, repito, es la nación principal. Particularmente, claro está, el remanente fiel. Y es ese remanente fiel a quien Pedro se refiere aquí como una nación santa. Por eso utiliza la palabra nación en singular. Nosotros los gentiles nunca somos llamados una nación santa. Nosotros de hecho somos naciones en plural. Gentiles, es lo mismo, gentiles y naciones. Es goyim en hebreo o etnos en el griego. Se refiere lo mismo a los gentiles en general. La simple distinción que la Biblia hace de principio a fin entre Israel y las naciones, o Israel y los gentiles, o el judío y el gentil. Y repito, la nación santa, esa frase se refiere particularmente a Israel. Y en este caso al remanente que garantiza el destino, la función eterna de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, la herencia del Señor. Y Pedro dice que es a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta metáfora de las tinieblas a su luz admirable habla de la nueva creación que surgirá cuando el Señor libre a Israel de las tinieblas del exilio y la muerte y lo restaure a la luz, la restauración de la resurrección y el reino en el siglo venidero. Cada uno de estos pasajes está, yo siempre digo esto porque, claro está, de la manera en que he presentado el estudio, es un vistazo general, una serie de pasajes que nos dan luz, que nos presentan un panorama. No nos detenemos tanto a hablar en detalle de cada pasaje. Cada uno de estos pasajes está
tan absolutamente saturado de significado y de implicaciones tan grandes y significativas. Pero como siempre digo, en este contexto no nos podemos detener. No estamos haciendo una exégesis o un estudio detallado de cada uno de los pasajes, pero siempre trato de aclarar lo mejor que pueda el lenguaje, las declaraciones, las frases que aparecen en todos estos pasajes. Y eso fue lo que traté de aclarar está con este pasaje en 1 de Pedro 2, verso 9. Continuamos. En Jeremías 31 es un pasaje muy importante, donde el Señor dice que Él, por su amor eterno con que ha amado a Israel, el Señor lo ha de sacar del exilio, lo edificará y lo reedificará a la Virgen de Israel. Y el Señor dice que volverán a celebrar y regocijarse en Él. Y luego dice, den voces por la primera de las naciones. Esa nación santa, separada de entre el resto de las naciones como la primera de las naciones, con un rol particular y único que solo les corresponde a ellos. La salvación, los beneficios de la redención no son exclusivos para Israel, pero la función que Dios le ha dado a la diversidad de pueblos que Él mismo creó, sí hay una función particular que solo le corresponde a Israel. Y es algo que con humildad nosotros los gentiles tenemos que reconocer. El simple hecho, de hecho, que Jesús, nuestro Salvador, es judío. Jesús es judío y siempre lo será. Y por lo tanto, eso en sí mismo habla de esa función única y particular que Israel ha recibido como nación, de manera tal que de ellos como nación vino el Redentor, el Salvador del mundo. El Señor continúa, proclamen, digan, oh Yahweh, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traigo del país del norte, el Señor reúne a Israel del exilio. Y dice, con llanto vendrán, en arrepentimiento, y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas. Dice, porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Oigan naciones la palabra de Yahweh, anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Aquí es tan importante porque, como hemos venido diciendo, el Padre llevará a cabo plenamente su voluntad, no solamente como ha ocurrido inicialmente por medio de Jesús, el unigénito, sino como ocurrirá en el fin del siglo por medio de Israel, cuando la nación como un todo se arrepienta y se vuelva al Señor. La obediencia de las naciones. Todo esto entonces redundará en la obediencia de las naciones, quienes finalmente se someterán a su voluntad. Génesis 49, verso 10. Antes de leer y discutir el pasaje, para tratar de hacer un poco más claro la idea de lo que he presentado hasta ahora, primero, he mencionado que la voluntad del Señor se llevará a cabo de manera absoluta y final en el día del Señor cuando el reino sea establecido, cosa que Él hará por medio de Jesús, su Rey, su ungido, en conjunto con la nación de Israel, quienes como un siervo colectivo habrán de servir al Padre y llevar a cabo su voluntad, porque se trata del reino de Israel. Es un reino nacional y étnico. Y por ofensivo que eso pueda resultar a la mente moderna, de manera tal que aún aquellos que se autodenominan teólogos y eruditos adulteran las Escrituras para presentar un reino neutral que no es nacional, no es étnico. Tal idea es absolutamente falsa. Es absolutamente falsa. Y no importa cuán ofensivo pueda ser a la mente moderna, si nosotros queremos ser verdaderos y sinceros delante de Dios, tenemos que reconocer
su verdad, la verdad de lo que Él ha hablado y prometido y realizado en las Escrituras. Y este reino, por medio del cual Dios hará su voluntad, es el reino judío del Mesías, el reino de Israel, un reino que tendrá sede central en Jerusalén, esa ciudad por la cual se pelea tanto en la actualidad. Esa ciudad que Jesús mismo llamó la ciudad del gran rey. Nosotros no pudiéramos hacer sentido para nada de las palabras de Jesús mismo y de los profetas y de los apóstoles si tratamos de reinterpretar o redefinir de una manera incorrecta y falsa las palabras simples y directas y claras que ellos declararon. Y yo no me voy a cansar de enfatizar esto porque es tan importante, hermanos, es tan importante. Y esta es la progresión. Sin embargo, como mencionamos también, aquellos que viven a la luz de ese día donde su voluntad se llevará a cabo, ellos viven en esta vida haciendo su voluntad. ¿Cómo? ¿Por qué? En obediencia a su palabra, en arrepentimiento y fe. Así que esa es la idea de lo que hemos presentado hasta ahora. Entonces, como acabamos de decir, Israel será restaurado, el reino será establecido, y como vamos entonces a discutir en este punto en particular, esto va a redundar en que las naciones, los gentiles, como un todo, absolutamente, globalmente, internacionalmente, se sometan a la voluntad del Padre. Y vamos a leer varios pasajes ahora que dan luz, es decir, que nos da mayor claridad acerca de esto. Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él, que es al Mesías, Jesús, sea dada la obediencia de los pueblos. Este es una famosa profecía mesiánica acerca del Mesías, donde Silo es un título profético que se le da al Mesías, y se nos dice que a él, a ese descendiente de Judá, el león de Judá, como lo llama la Biblia, Apocalipsis 5, dice, a él se le dará la obediencia de los pueblos. Las naciones se someterán a él y por medio de él al Padre. Isaías 2, 1-3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. ¿Con relación a qué? A Judá y Jerusalén. Muy importante. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Hablando de Sión, de Jerusalén, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley o la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Bien simple. El Señor va a establecer su trono en Jerusalén. Y las naciones van a venir a Jerusalén en sometimiento a Él. Y van a escuchar la palabra del Señor. Y van a aprender la palabra del Señor. Y entonces de esa manera van a andar en sus caminos. Es decir, van a obedecerlo, lo que significa que van a hacer su voluntad. Van a vivir conforme a su voluntad. Porque de Sión saldrá. Es una esperanza, un reino centrado en Sión, en Jerusalén. De ahí saldrá la ley, la instrucción, la enseñanza del Señor. Daniel 7:27 dice que y el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, que es Israel, y su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán
y le obedecerán. Ahora, vamos a prestar atención a algunos detalles. Hay una frase que me gusta decir: prestemos atención a los detalles. Este pasaje está lleno de detalles. Y vamos a observar algunos de ellos. El reino, el dominio, la grandeza de todos los reinos. Así que vemos un reino en particular. Y todos los reinos, todos los gobiernos, todos los tronos debajo de todo el cielo, es decir, el reino de Egipto, el reino de Asiria, el reino de Media, el reino de todos los reinos, los gobiernos, que en la actualidad se catalogan democracias o monarquías o como sea que se cataloguen, la Biblia los llama reinos a todos. Estados Unidos, Colombia, México, cada país, cada país soberano y reino sobre la tierra, dice que serán puestos bajo el reino y el dominio de los santos del Altísimo, es decir, el reino de Israel. Así que pueden simplemente imaginarse a este reino y debajo de ese reino, de ese gobierno en particular, todos los demás reinos de la tierra. Los reinos de la tierra no dejarán de existir en el siglo venidero. Las naciones no van a dejar de existir, como vamos a ver de hecho en un momento, en el siglo venidero. Las naciones simplemente serán sometidas gubernamentalmente bajo el dominio del reino de Israel. Y dice entonces que todos los dominios, plural, los gobiernos, las autoridades, los países, las naciones, les servirán y le obedecerán. Muy simple la idea, pero muy poderosa. Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, hablando de Israel, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. El reino de Israel y de Sión, de Jerusalén, será exaltado de esta manera. Todas las naciones nos acudiremos a ellos en el siglo venidero. Zacarías 14:9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Así que el Señor disciplinará a las naciones que no quieran someterse a su voluntad en el siglo venidero. Apocalipsis 21, 23 al 26. La ciudad, la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa sino la Jerusalén siendo restaurada, renovada, dice: no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dice que las naciones andarán a su luz, como dice Isaías 60, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día y de noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, las riquezas de las naciones, la obediencia de las naciones será traída, será puesta a los pies de Jerusalén, de Israel, el reino de Israel. Este es un diagrama para ilustrar la realización de la voluntad de Dios en su día. El Señor crea los cielos y la tierra, establece un plan de redención por medio de Israel, de los pactos, para traer a su Mesías. Y finalmente en ese día Él hará su voluntad. Y las naciones serán sometidas a Él por toda la eternidad. La obediencia de las naciones
A la luz de esa realidad, permítame aquí, no sé, no, ok, pensé que me había saltado una parte. A la luz de esa realidad apocalíptica, Pablo, como apóstol de los gentiles y embajador en cadenas, nos llama a la obediencia a la fe. Y esta parte, de la que vamos a hablar ahora, nos da un poco de claridad acerca del carácter de la misión de los apóstoles, específicamente Pablo, como aquel que fue comisionado a los gentiles. Y es muy importante reconocer que Pablo era un judío, un israelita. Y como tal, él es enviado, eso es lo que significa apóstol, enviado, por el Mesías judío, el rey de Israel. El rey de Israel envía a un mensajero judío, israelita, a predicarle a los gentiles y a llamar a los gentiles a la obediencia, a la fe. Vamos a ver de qué se trata eso en un momento. Y Pablo de hecho se cataloga a sí mismo como un embajador en cadenas. Y este lenguaje es absolutamente gubernamental. ¿Por qué? Porque él había sido enviado por un rey. Entonces, cuando un rey comisiona a un representante suyo en un país extranjero para que represente su autoridad en ese país, se le llama un embajador, ¿verdad que sí? Y de una manera muy literal, Pablo es un embajador en cadenas. Pero ¿por qué un embajador en cadenas? Esto parece irónico, porque los embajadores casi siempre viven, ¿verdad?, en lugares muy prestigiosos, tienen sus embajadas, que son facilidades muy bonitas, muy lujosas, que sean dignas, claro está, del reino o el gobierno que representan. Pero Pablo es un embajador en cadenas, un embajador con cicatrices en su espalda, de azotes que había recibido, un embajador que había sufrido prisiones, pedradas, hambre, naufragios, rechazo, toda clase de sufrimientos. Y él era un embajador, ¿por qué? Porque el rey de Israel lo había enviado a los gentiles, a territorio extranjero. ¿A qué? A llamar a los gentiles a la obediencia a la fe ante la venida apocalíptica, escatológica del reino del Señor. Para los apóstoles, de hecho, la venida del reino era tan inminente y estaba tan cerca que para ellos, aún más que para cualquier otra generación, el Señor habría de venir en su generación. Esa era la expectativa apostólica, de hecho. Y ellos sabían que la voluntad del Señor era incluir a las naciones en su reino. Y eso fue lo que los impulsa en esta misión apostólica a las naciones, donde nos llaman a obedecer el Evangelio, es decir, a someternos en arrepentimiento y fe a la proclamación de que viene un rey. Y nosotros anticipamos la venida de ese rey al obedecer a ese rey de antemano. Romanos 1, verso 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Romanos 15, 18. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Romanos 16, 25 al 27. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Cristo Jesús, sea la gloria para siempre. Amén. Aquí en este diagrama vamos a ilustrar la obediencia de las naciones el siglo venidero, que, como ya he dicho, el que varios de nosotros los gentiles, el que individuos entre las naciones se sometan
a Dios en arrepentimiento al escuchar el Evangelio no significa que las naciones como un todo lo estén haciendo. Eso se realizará cuando Jesús venga. El Mesías vendrá, establecerá su reino desde Jerusalén, desde su templo, el reino de Israel, y las naciones serán reunidas continuamente en Israel, como leímos en Zacarías, por ejemplo, y obedecerán y se someterán a la voluntad de Dios. Como en el cielo, así en la tierra. Esta es la última parte para terminar esta sesión. La idea de que la voluntad del Padre sea hecha como en el cielo, así en la tierra, está basada en el medio establecido para ejercer su gobierno sobre toda la creación. El templo celestial en relación con el templo terrenal bajo la autoridad de su Mesías. Vamos a ver de qué se trata esto. En Efesios 1, 8 al 10, Pablo dice: en toda sabiduría y discernimiento, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Vamos a ver por qué se puede traducir de esa manera. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y las cosas que están en los cielos son principalmente el templo celestial, y las cosas que están en la tierra, el templo terrenal, desde los cuales se gobierna la creación. Vamos a leer este otro pasaje. Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Que toda la creación sea reconciliada para con Dios por medio del Señor. Pero esto va a ocurrir de una manera muy particular, bajo la autoridad del Mesías. Esta cita es una cita técnica acerca de por qué esa frase en Efesios 1, verso 10, se puede traducir bajo la autoridad o bajo el Mesías, como cabeza. No la voy a leer para poder avanzar, pero ustedes la pueden leer luego si lo desean. Esta es muy importante. Es de Craig Keener. Él comenta acerca de este pasaje, Efesios 1, 9 y 10. Dice: era una creencia judía común que la historia se movía a través de muchas etapas a su punto culminante, cuando todo sería puesto bajo el gobierno de Dios. Algunos filósofos sostenían que el universo entero estaba impregnado por Dios y sería absorbido de nuevo hacia Él. Al igual que los escritores judíos que adaptaron el lenguaje de estos filósofos, Pablo cree que la historia se mueve hacia un punto culminante de subordinación a Dios, no de absorción hacia Él. Es decir, Pablo confronta esa idea incorrecta de los griegos, y él dice que no es que las cosas van a ser absorbidas en Dios, sino que van a ser subordinadas a Dios cuando Él realice su voluntad en los cielos y en la tierra por medio de su Mesías. El Antiguo Testamento y el judaísmo reconocían que Dios tenía un plan soberano en la historia que traería a ese punto culminante. El Salmo 8, 1 al 9, nos da un poco de color acerca de esta idea. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. El Señor despliega su gloria en los cielos y luego manifiesta la gloria de su nombre en la tierra. Vamos a ver en un momento cuál es el medio de Él llevar eso a cabo. Por boca de los infantes y los niños de pecho, en esencia se refiere a la simiente mesiánica, ha establecido fortaleza, verso 4, digo que es el hombre, para que te acuerdes de Él, el Hijo del Hombre,
para que lo cuides, una referencia al Mesías. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, al humillarlo en la encarnación y crucifixión, y lo coronas de gloria y majestad, al exaltarlo en la resurrección y ascensión. Y claro, está en la coronación, cuando recibe el reino, en su venida. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas, los bueyes, todo en los cielos, ¿verdad? Las bueyes, las bestias del campo y las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vemos que desde los cielos el Señor hará que la gloria de su nombre llene la tierra. Hebreos 2, 6 al 8 dice que, y aquí él da un poco de interpretación, Pablo, acerca del Salmo 8, porque lo cita literalmente, pero luego dice algo importante. Al final del verso 8 dice que, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Muy, muy importante. Es decir, el reino del Señor no ha sido establecido, pero lo será. Y si tenemos la seguridad de eso, porque Jesús ascendió a lo alto y fue resucitado entre los muertos. Pero sin embargo, Él mismo espera desde ahí, desde el cielo, hasta el día en que todos sus enemigos y todas las cosas en los cielos y la tierra sean puestas a sus pies, sean sujetas a Él. Imagen es igual a imitación, es igual a mediación, que es igual a gobierno. Vamos a ver qué estoy queriendo decir con esto. Esa reconciliación cósmica que describe Colosenses 1, por ejemplo, y Efesios 1, ocurrirá cuando Jesús restaure el templo y la ciudad de Jerusalén como una imagen del paraíso celestial, es decir, un reflejo, una imagen del paraíso celestial, y como una imitación de la rectitud y santidad del santuario celestial. De esa manera, por medio de la mediación del Mesías y su templo, la gloria del gobierno o reino de Dios será administrada para siempre sobre los cielos y la tierra. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es el hombre, Cristo Jesús, el Mesías Jesús. Y la identidad de Jesús como mediador no se trata únicamente ni principalmente de tener un mediador personal o un abogado personal para con Dios. Su mediación es mucho más inmensa que eso, es cósmica. Se trata del universo, de los cielos y la tierra, siendo reconciliados para con Dios. Jesús removiendo la impiedad, la injusticia, la rebelión de toda la creación, incluyendo los poderes perversos en los cielos, los principados y potestades, como Isaías 24, por ejemplo, describe. Hebreos 8 dice algo importante, dice Hebreos 8 y 9, dice los cuales, y está hablando de el tabernáculo y el templo terrenal, sirven a lo que es está hablando de los sacerdotes aquí, en el contexto, los sacerdotes en el tabernáculo de Jerusalén en el tiempo de Jesús, en el templo de Jerusalén. Dice que estos sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaban a punto de erigir el tabernáculo. Dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, superior al de esos sacerdotes, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido por mejores promesas. Esto implica un templo, un tabernáculo, un altar superior aún al que Salomón construyó, pero que sí sigue siendo un templo real, tangible, terrenal. Por ejemplo, miren lo que dice el Hebreos 9, verso 1, disculpen. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. O sea, si prestamos atención
Dice, aún el primer pacto, el antiguo pacto, por medio de Moisés en el Sinaí, tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Lo que implica que de la misma manera el nuevo pacto tiene ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Es simplemente que es superior. Será un santuario superior, eterno, edificado no simplemente por manos de hombres, sino por Dios mismo y por medio de su Mesías. Por lo tanto, Hebreos no está descartando, ni está diciendo que se trata solamente del santuario celestial. Hebreos simplemente enfatiza la superioridad y en el sentido gubernamental del santuario celestial y cómo todo se deriva de ahí. Pero a partir de ahí, el Señor administra su gobierno sobre la creación, estableciendo una imagen, un reflejo de ese templo celestial en la tierra por medio del templo terrenal. Y ese templo imita la pureza, la santidad, la rectitud, el gobierno que se administra desde el cielo, como en el cielo, así en la tierra. Es muy importante que prestemos atención a los detalles y que interpretemos pasajes como estos en Hebreos, que han sido tan absolutamente mal interpretados por tanto tiempo, pero tenemos que interpretarlos en el contexto de todas las escrituras. Todas las escrituras. No ideas modernas, sino todas las escrituras. Y cuando lo hacemos, vemos a qué se está refiriendo. Así que tenemos los cielos y la tierra, el cosmos, ¿verdad? Por eso es algo cósmico, universal. El Señor estableció siglos y siglos atrás un templo celestial desde el cual Él gobierna, de su trono en ese cielo. Y Él ha establecido históricamente, pero restaurará eternamente un templo terrenal. Disculpen que dice celestial, fue un error. Se supone que diga el de abajo, la estructura de abajo, la imagen de abajo se supone que diga templo terrenal. Fue mi error no haberlo cambiado. Pero ese templo va a ser una imagen, imitación y mediación. Va a mediar. Específicamente porque es desde ahí que el Mesías va a gobernar. Es el centro gubernamental en la tierra en el siglo venidero. Y por medio de esa imagen, imitación, mediación, habrá una reconciliación cósmica para con Dios. Todo en los cielos y todo en la tierra será reconciliado y restaurado delante de Dios para siempre. Esta ha sido la sesión 6 de la serie Enséñanos a orar, donde hablamos de la segunda petición: que venga a tu reino, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así en la tierra.